Bueno, hola, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a una sesión mensual más de Emergencias Médicas de Chiapas. El día de hoy, pues, estamos muy complacidos de tener con nosotros al doctor Emanuel Jiménez Villanueva. Él es médico subespecialista en infectología, realizó la subespecialidad en el Hospital General de México por parte de la UNAM. Él además es especialista en medicina interna, también por el Hospital General de México. Es miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Está recertificado por el Colegio de Medicina Interna de México. Además es jefe del Servicio de Infectología en el HRAE Ciudad Salud, coordinador del programa de control y tratamiento de antimicrobianos, también en Ciudad Salud, coordinador del programa de tratamiento para virus de hepatitis C en Ciudad Salud. Y bueno, es hasta el momento el único infectólogo de adultos que tenemos en el estado de Chiapas. Es un elemento de verdad muy valioso para nosotros en Ciudad Salud. Y bueno, su trabajo no se limita a Ciudad Salud, su trabajo trasciende a la población de Tapachula y a la población del estado a través de los diversos programas que él coordina. Además de que él se ha dado la tarea de llevar a cabo las estadísticas de los gérmenes, no solamente que tenemos en Ciudad Salud, sino de los hospitales, de varios de los hospitales, podría decir de los principales hospitales que refieren pacientes a Ciudad Salud. Entonces, hace una labor muy importante y siempre está dispuesto a colaborar en capacitación. Muchísimas gracias, doctor Emanuel, por estar con nosotros esta noche. Y bueno, con este tema tan interesante que ha generado mucha curiosidad, mucha inquietud por la mayoría de nosotros. Gracias, doctor, bienvenido. Sí, muchísimas gracias, doctora. Buenas noches a todos. Gracias por su presencia y asistencia a esta sesión. Agradezco, como siempre, la invitación a Emergencias Médicas de Chiapas, especialmente a usted y al doctor George. Y pues ojalá pueda proporcionarles alguna información que sea relevante para su desempeño en su práctica profesional y obviamente pues tratar en la medida de lo posible de quizás resolver algunas dudas, o si son información que todavía no está disponible, pues siempre estar pendiente de las últimas estudios o datos que se presenten para poco a poco irlo transmitiendo. Es una enfermedad que pues vamos aprendiendo a conocer y pues obviamente todos los días tenemos información nueva. Sin mayores preámbulos, pues vamos a pasar a exponer nuestra presentación. Pues bueno, básicamente la sesión que el día de hoy vamos a impartir tiene que ver con respecto a las variantes del SARS coronavirus 2, las mutaciones que hasta el momento se han identificado, quizás las mutaciones de importancia, de relevancia, y cuál es su impacto desde el punto de vista epidemiológico, clínico, inclusive inmunológico en el comportamiento con respecto a las vacunas. Es importante iniciar definiendo o estableciendo el principio de que pues todo virus, la naturaleza misma del virus, va a llevarlo a desarrollar una serie de modificaciones en su estructura y en su genoma específicamente. Esto es inherente a la naturaleza del virus y no solamente se presenta o se desarrolla en el SARS-CoV-2, prácticamente cualquier virus lo hace, ¿no? Lo vemos muy frecuente en el VIH, lo vemos muy frecuentemente en la hepatitis B, en la hepatitis C, etc. Obviamente, algunas de esas variaciones muchas veces no tienen una repercusión significativa desde el punto de vista de transmisión o de virulencia, pero algunas otras veces sí. Inclusive vamos a poder evaluar en el curso de la plática cómo existen muchas variaciones actualmente identificadas de este virus y no todas representan un riesgo o una preocupación desde el punto de vista epidemiológico de salud pública. Se nos ha hecho
cada vez más frecuente manejar términos que muchas veces en el curso de nuestra formación médica, pues a lo mejor nosotros escuchamos. Y a veces pues podemos inclusive manejarlos de manera genérica, pero quizás no estén muchas veces bien utilizados. Entonces creí conveniente pues empezar por el hecho de describir qué es una mutación, ¿no? Que básicamente pues es el cambio en la secuencia de ácidos nucleicos en las cadenas del material genético de DNA o de RNA, dependiendo del tipo de virus. Estos cambios se pueden desarrollar a través de sustituciones, de inserciones o de deleciones de uno o más nucleótidos, lo cual determina en algún momento pues, que la traducción haga una modificación en el aminoácido para el cual está codificando. Y muchas de estas mutaciones pueden ser resultados de errores durante el proceso de copiado del material genético, ¿no? Eso lo vemos muy frecuente prácticamente en casi todos los virus. Por lo tanto, entre más tiempo circule un virus y más personas infecten, nosotros sabemos que pues ese virus va a mutar, va a cambiar, y lo vemos desde hace mucho tiempo con la pandemia del VIH, ¿no? Eso nos queda muy claro. Obviamente, entre más mutaciones acumule este virus, entre más mutaciones acumule ese virus, pues obviamente tiene la mayor probabilidad de que le confiera un cambio en sus características. Como les mencioné inicialmente, algunos de estos cambios pueden ser no significativos, pero algunos de ellos pueden representar un peligro, pueden determinar quizás una mayor infectividad, una mayor virulencia, quizás una mayor capacidad de evadir el efecto de la neutralización por los anticuerpos generados por las vacunas, o inclusive una mayor capacidad para reinfectar a las personas, ¿no? Aquí básicamente, pues es claro cómo la modificación de estos ácidos nucleicos es lo que lleva al cambio en la secuencia y posteriormente en el aminoácido, ¿no? Esta diapositiva, cuando la puse en la presentación, la copié prácticamente idéntica a cuando la presentó el doctor Cristian Morales en el seminario de variantes del Instituto Nacional de Salud Pública. Él es el doctor, es representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en México. Y me pareció muy importante poderla traer con ustedes, porque prácticamente ya se ha hecho parte de la rutina diaria hablar de variantes y hablar de secuenciación y hablar de modificaciones, de mutaciones, ¿no? Etcétera. Entonces, esto no es nuevo para este virus, para el SARS-CoV-2, es algo que se realiza de manera muy frecuente para muchos virus y específicamente para virus que causan infecciones respiratorias. Esto se hace a través de redes de secuenciación genómica y monitoreo en diversos países, inclusive en nuestro país, pues lo desarrollan diversas agencias, entre ellas el Instituto Nacional de Salud Pública y ahorita el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y ahorita vamos a mencionar algo al respecto. Pero bueno, esto al final se está realizando y tiene diversos objetivos y ha tenido diversos objetivos. Específicamente hablando para lo que respecta a la actual pandemia, pues ha permitido a través de esta vigilancia genómica la detección temprana de variantes que circulan en el país, ¿no? Y de tal manera que se ha podido, por ende, a identificar variantes que se han clasificado por la Organización Mundial de la Salud como variantes de preocupación o como variantes de interés, y por ende, pues eso lo podemos conocer que está pasando en nuestro país. También es posible pues conocer nuevas variantes que pueden ser ya autóctonas o que pueden llegar de otros países. Siempre es importante porque también permite el aislamiento de pacientes y el rastreo de contactos. Obviamente permite la investigación de la virulencia,
la transmisibilidad, de la severidad, de la letalidad, e inclusive con la posibilidad de evaluar qué tanta repercusión tiene sobre la evasión inmunológica y su papel sobre la eficacia en las vacunas o en la reducción de la sensibilidad de las pruebas de diagnóstico, que muchas veces, pues muchas de estas pruebas se basan en alguna detección de anticuerpos, como las primeras pruebas rápidas que tuvimos disponibles, y quizás estas variantes puedan impactar en que tengamos resultados falsos positivos o falsos negativos. También permite la evaluación de riesgos, específicamente determinar grupos de riesgo, grupos de edad, determinantes sociales, aspectos relacionados al potencial de adaptación de la atención clínica o la toma de decisiones desde el punto de vista de programas de salud pública, de esquemas de vacunación o intervenciones de vacunas focalizadas en poblaciones con mayores comorbilidades o factores de riesgo, ¿no? Del por qué se decidió realizar vacunas inicialmente a la población de mayor edad. También permite, pues, ofrecer información oportuna a los estados, ¿no? Obviamente comunicación de riesgo a la población, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Aunque desafortunadamente muchas veces esta información a la población pues se transmite quizás no de la mejor manera, y pues eso a veces puede originar pánico, alerta o hacer medidas que inclusive pueden ser no adecuadas. Bueno, en general, cualquier proteína o estructura de un virus puede modificarse una vez que se llevan a cabo estas mutaciones en el genoma de un virus, ¿no? Eso se desarrolla de manera muy, muy constante en todos los virus. Específicamente en el SARS-CoV-2, las mutaciones que se han considerado como de importancia, como de relevancia, son mutaciones que tienen que ver con la estructura de la proteína spike, de la proteína de espiga, ¿no? Ya muy conocida por todos. Los que nos dedicamos a ver VIH, pues estamos acostumbrados a manejar quizás esta nomenclatura en la cual nosotros mencionamos una letra seguida por un número y finalizado con otra letra, que básicamente lo que representa es la posición en la cual se lleva a cabo la sustitución de aminoácidos en esa cadena o en esa secuencia de material genético, ¿no? Estas son las tres mutaciones relevantes para el SARS-CoV-2 que hasta el momento se han considerado como quizás las más importantes, ¿no? Dentro de estas tenemos a la D614G. Básicamente lo que quiere decir es que existe una sustitución del ácido aspartico en la posición 614 por glicina. Fue una de las primeras identificadas y prácticamente se presenta en casi todas las variantes, ¿no? En las mayorías de las variantes. También está la mutación N501Y, que lo que quiere decir es que existe una sustitución de asparagina por tirosina en la posición 501, y la encontramos en la variante alfa, en la beta, en la gamma, y quizás podría ser un factor que podría estar condicionando una mayor transmisión en estas variantes. La última mutación considerada relevante pues es la E484K, que es la sustitución de ácido glutámico por lisina en la posición 484, y se presenta en las variantes ha sido identificada en las variantes beta y gamma, y quizás su papel hasta el momento lo que puede estar relacionado es a un escape inmunológico, es decir, quizás a una cuestión de que el efecto neutralizante de los anticuerpos generados por vacunación pueda verse quizás alterado, ¿no? Eso es algo importante. Aquí en esta diapositiva, básicamente la traigo para ejemplificar lo complejo que es hablar de mutaciones y de variantes. En las imágenes de abajo, pues prácticamente es un modelo tridimensional de la proteína spike, de la proteína de espiga. Y en la imagen que vemos acá arriba, lo que yo les traigo es una representación gráfica de todas esas sustituciones de aminoácidos que se desarrollan tan solo en la secuencia que codifica para esta proteína, tan solo para una simple estructura del virus, y vean qué tanto impacto puede generarse, ¿no?
en todas las organismos, asociaciones, consorcios de los países en los cuales se está captando muestras de pacientes con infección de SARS-CoV-2, se trata de desarrollar esta secuenciación genómica para que se observen o se identifiquen estas variaciones, y obviamente es lo que ha permitido establecer la denominación de las variantes que hasta el momento hemos presentado, hemos conocido. En este artículo, por ejemplo, lograron tener a través de los consorcios en Estados Unidos aproximadamente más de 400,000 genomas, ¿no? Del SARS-CoV-2, y en los cuales se identificaron, fíjense bien ustedes, prácticamente más de 5,000 sustituciones de aminoácidos en 1,267 posiciones, quizás siendo una de las más frecuentes la sustitución de aminoácidos en la posición 69-70, ¿no? O sea, es muchísima las variaciones que constantemente están ocurriendo en los virus, y lo cual pues, puede determinar modificaciones en su capacidad de infectar o de virulencia. Esta es una representación del árbol filogenético del SARS-CoV-2, y básicamente lo pongo para mostrar pues, por de dónde salen, ¿no? Estas denominaciones de variantes alfa, de variantes gamma, de variantes delta, ¿no? Y cómo han venido pasando a través del tiempo, ¿no? Hasta quizás esta variante delta, ¿no? Que recientemente se ha podido identificar en el mundo, y obviamente que ya está presente en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud ha podido, basado en estas variantes, hacer una clasificación de las mismas en base a su importancia o su relevancia desde el punto de vista de modificaciones en la transmisión o del escape inmunológico. Hasta el momento ha clasificado como variantes de preocupación a la alfa, la beta, la gamma y la delta, aunque muy probablemente estas nomenclaturas se puedan seguir utilizando van a ir cambiando, ¿no? El objetivo de ponerles estos nombres, pues, era con el sentido de acortar, digamos, el poderlos denominar, ¿no? Y que no se nos haga tan complejo quizás hablar de tantos números, ¿no? Decir B117, B1 351 o B1 617.2. Quizás acorta y se hace más fácil el poderlo denominar a través de una letra del alfabeto griego, y también con el objetivo de evitar la estigmatización respecto a los países en donde inicialmente fueron identificadas, ¿no? No decir, ¿no? La variante de la India, decir la variante brasileña, la variante sudafricana, sino quitar esa parte y saber que pues, son modificaciones que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. Estas variantes de preocupación en general comparten algunas características. Tal parece que determinan un incremento en la transmisibilidad, lo cual puede generar un cambio en la epidemiología del COVID-19. Muy probablemente también desarrollen un aumento de la virulencia o del cambio en la presentación clínica de la enfermedad, y quizás pueda hacer que también haya una repercusión en la disminución o sobre la eficacia de las medidas establecidas de salud pública, de los métodos diagnósticos, e inclusive de algunas otras medidas de prevención, como son las vacunas o los tratamientos, inclusive que en algún momento pudiéramos tener. Son las que mencioné hace un momento: alfa, beta, gamma y delta. La alfa identificada por primera vez en el Reino Unido por allá de diciembre, la beta identificada en Sudáfrica también en diciembre del 2020, la gamma a inicios de este año, principalmente en Brasil, y pues por último la delta, que es muy probablemente la que se va a convertir en dominante a nivel mundial, identificada en la India por primera vez en octubre por ahí del 2020, y que se ha extendido pues, prácticamente en todo el mundo. Esta imagen de la Organización Mundial de la Salud pues, nos habla de la distribución de las variantes en todo el mundo,
Vemos prácticamente que la variante alfa se encuentra en todas las localizaciones, lo mismo que la variante beta, a excepción quizás de algunos países en la parte norte de África y de Sudamérica, en donde todavía no hay reportes al respecto. La variante gamma, muy dominante o muy presente, mejor dicho, no quiero decir dominante, en el continente americano y algunas partes de Asia y de Europa. Y la variante Delta, ¿no? Que se ha venido extendiendo cada vez más en todo el mundo y que muy probablemente se convierta en la dominante, esta que se representa de un color morado. Estas variantes de preocupación, como mencioné hace un momento, quizás tengan o se clasifican de esta manera porque puede tener una variación en la transmisibilidad, en la severidad, en el riesgo de infección e inclusive en el impacto para establecer el diagnóstico o el tratamiento. Encerré en el recuadro rojo específicamente a la Delta, porque pues es la que de alguna manera en el mundo, y no está por demás en México, tiene alarmado a la mayoría de la población, inclusive quizás con algunas cuestiones catastróficas, etcétera, ¿no? Entonces quise como destacar esta variante. Muy probablemente esta variante sí tenga una transmisibilidad, una tasa de ataque secundaria incrementada. Posiblemente haya un aumento no confirmado en el riesgo de hospitalización, o sea, apenas estamos teniendo alguna información. Desafortunadamente existe una posibilidad de que haya una reducción en la actividad neutralizante de anticuerpos, al menos en algunos reportes, y hasta el momento no hay ningún impacto en cuanto a su modificación en los métodos diagnósticos que tenemos disponibles hasta el momento. No sé si nos puedan apoyar ahí para poder silenciar sus micrófonos para que podamos darle continuidad a la plática, por favor. Muchas gracias. En este recuadro también de estas variantes de preocupación, que es un recuadro presentado por los Centros de Control de Enfermedades Europeos, son cosas o aspectos muy, muy parecidos a lo que acabo de mencionar, pero encerré en el recuadro quizás aspectos que me importaba mencionarles, y esto tiene que ver con la evidencia que tenemos disponible en algunos estudios respecto a la severidad de la enfermedad, y otro con respecto a la evidencia del impacto en la inmunidad, y me voy a ir prácticamente a hablar específicamente de la Delta, ¿no? En donde vemos que quizás sí, también reportado en Europa, en los Centros de Control de Enfermedades, a través de algunos estudios in vivo, que muy probablemente sí tenga una mayor capacidad de generar una enfermedad más grave en los pacientes. Y desde el punto de vista de su impacto en la cuestión inmunológica, desafortunadamente parece ser, al menos en estudios evaluados desde el punto de vista, o al menos lo reportado en el Centro de Control de Enfermedades para el 15 de julio del 2021, que sí pueda tener una menor eficacia el efecto neutralizante generado tras una infección previa de la enfermedad. Aunque ahorita ya tenemos información disponible, ¿no? Recientemente, hace 2 días, 3 días, una publicación en el New England, parece ser que la eficacia de la prevención a través de la vacunación con Pfizer y con AstraZeneca parece mantener una eficacia bastante buena para enfermedades graves, aún en esta variante con la aplicación de 2 dosis. Salimos de las variantes de preocupación y ahora quisiera yo mencionar que hasta el momento las cuales se encuentran categorizadas como variantes de interés, que quizás estén como en el segundo peldaño, aunque debo de aclarar que muchas de estas denominaciones, de estas clasificaciones, si son de preocupación, si son de interés o de vigilancia reforzada, se van modificando con el tiempo de acuerdo a cómo se encuentra el comportamiento epidemiológico a nivel mundial. Tan solo es claro que hay ciertas variantes como la épsilon, la zeta y la teta, que ahorita ya no son clasificadas como variantes de interés, sino más bien han sido reclasificadas como variantes con necesidad de vigilancia reforzada. Y entonces se mantienen estas variantes de interés, la eta, la iota, la kappa y la lambda, también, pues obviamente reportadas prácticamente durante este año.
Respecto a estas variantes de interés, simplemente igual lo mismo, al parecer hasta el momento no tenemos una información de evidencia científica clara respecto a su impacto sobre la severidad de la enfermedad, por eso no han sido clasificadas como variantes de preocupación. Sin embargo, quizás la información que tenemos hasta el momento disponible es sí algún impacto de estas variaciones sobre el efecto neutralizante de los anticuerpos cuando se desarrollan estudios clínicos después de la infección, ¿no? De una infección natural. Y pues bueno, las otras variantes que son clasificadas en un tercer grupo, algunas veces con otra denominación o algunas veces mencionadas como de alertas de vigilancia reforzada, al menos hasta el 6 de julio, pues estaban clasificadas ya estas epsilon, zeta y teta, pero existen pues otras variantes que aquí menciono, ¿no? Y que las cuales pues han sido identificadas en muchas partes del mundo y igual pues prácticamente en el segundo cuarto del año, ¿no? Como les mencioné hace un momento, en Estados Unidos y en Europa, pues desarrollan esta vigilancia de secuenciación genómica para estar identificando estas variantes en esos países, ¿no? Pero en México también se desarrolla, ¿no? En México hay un consorcio que trabaja de manera interinstitucional con el objetivo de recibir muestras para poder realizar la secuenciación y pues básicamente el que lleva la batuta de todo esto es el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, que recibe pues prácticamente muestras de muchos laboratorios de diversas instituciones en algunos estados, ¿no? Basado en esta vigilancia genómica del SARS-CoV-2 en México, al menos hasta el corte del 12 de julio del presente año y hasta la semana epidemiológica 24, se habían podido secuenciar alrededor de 15.550 genomas, y ellos observaron cómo hacia la semana 22 quizás fue la semana que más secuencias recibieron para realizar esta secuenciación. Es importante decir que esto es relevante porque entre más copias o más secuencias, mejor dicho, tengan, pues más posibilidades de proporcionar información hay. Entre menos secuencias tengan, entre menos secuencias envíen, pues la realidad es que quizás la información no pueda ser lo suficientemente objetiva para reportarlo a los investigadores o a los tomadores de decisiones. Al menos hasta lo que se tiene identificado de acuerdo a esta vigilancia genómica de secuenciación, pues aquí presentamos la información disponible para el 12 de julio del 2021, presentado en el seminario de variantes del Instituto Nacional de Salud Pública, y nos damos cuenta, por ejemplo, que pues, muchas de las variantes de preocupación están presentes en nuestro país, ¿no? Quizás nos llama la atención como, por ejemplo, la variante Delta, ¿no? Se ha vuelto muy presente en Baja California Sur, en la Ciudad de México, en el Estado de México, por allá quizás en Sinaloa, o sea, en la parte norte de la República, en la parte norte y centro de la República, mientras que hay otras variantes, ¿no? Como la alfa, que también es reportada en Chihuahua, también en Ciudad de México, que prácticamente Ciudad de México tiene una cantidad muy importante de la mayoría de las variantes de preocupación. Quizás por ahí beta todavía no se ha sido secuenciada, ¿no? Si por ahí identificamos Chiapas, pues se dan cuenta las escasas secuencias que se han enviado para hacer estos trabajos, pues son muy poquitas, no podemos sacar una información muy relevante. Sin embargo, pues al menos lo que se tiene identificado es con un predominio de la gamma y del alfa, aunque quiero decir que es algo que desafortunadamente no es significativo por el hecho de que son muy pocas las secuencias que se han enviado para realizar estos trabajos, ¿no? Nos llama mucho la atención, por ejemplo, la presencia de gamma predominante en Quintana Roo, ¿no? O la presencia también de esta misma variante en Yucatán. Eso es algo que es muy interesante. De la misma manera, pero ahora hacia las variantes de interés, ¿no? Pues quizás donde más se reportan estos variantes, ¿no? Pues es en Ciudad de México,
entre ellas la Iota y la Lambda, ¿no? Por allá en Jalisco, la Iota y el Estado de México, la presencia de Lambda en Querétaro y en Tabasco, ¿no? Algo bien interesante. Y pues aquí con respecto a Chiapas, pues hasta el momento no se ha recibido secuencias, porque no se han enviado lo suficientes para identificar algunas de estas variantes, ¿no? Y bueno, ya con respecto a las otras variantes o las variantes de vigilancia reforzada, pues quizás las que se mantienen con mayor frecuencia en el reporte, pues son la variante que en algún momento era la predominante en el país, que es la B11519. Se dan cuenta, pues está presente prácticamente en todo el país. En Chiapas, pues a pesar de que son escasas las secuencias, pues es la que más está reportada, pero vean ustedes en Ciudad de México, vean ustedes en Guanajuato, ¿no? Vean en el Estado de México, ¿no? Donde pues obviamente tienen un predominio hasta el momento de manera significativa, ¿no? Estos son en otros estados de la República. Por acá quisiera comentar simplemente por cercanía, por colindancia, ¿no? Lo que sucede en Oaxaca, donde también hay una presencia. En Tabasco, 188 hay secuencias, en Yucatán 200, ¿no? Es algo bien interesante. Hasta el momento, de acuerdo a los linajes detectados en México, hasta febrero de febrero del 2020 a junio del 2021 y representando 15.500 secuencias, pues si ustedes se dan cuenta, la variante con la que inicialmente pues era la predominante en México, la B11519, es claro su ligero predominio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que son resultados de secuencias acumuladas. O sea, realmente lo interesante sería ir analizando por semanas epidemiológicas el cambio que va sufriendo, porque pues, se van enviando secuencias conforme pasa o evoluciona este aumento de casos que tenemos en el país, ¿no? Si se dan cuenta, ahora ya hacia las últimas semanas epidemiológicas, prácticamente de abril a junio del 2021, estamos viendo cómo esta secuencia B11519 inicialmente se empieza a encontrar desplazada o ya no es la predominante y empiezan a aumentar quizás la presencia de la variante gamma, de la variante alfa y pues ya de la variante delta, ¿no? En estas imágenes, en estos esquemas, pues básicamente, aunque se ven pequeños, pero lo que quiero yo mostrarles es cómo, conforme pasan las semanas epidemiológicas, existe un desplazamiento y existe un mayor reporte de otras variantes y obviamente lo que antes era como predominante ahora quizás no lo es y empieza a tomar el dominio algunas otras variantes, ¿no? Después de la semana 14, la semana epidemiológica 14, se pudo contar con 500 secuencias por semana epidemiológica. Y algo nos llama mucho la atención, ¿no? Que a partir de la semana 14 hubo un descenso muy rápido de la proporción de la variante B11519, que es la que se encuentra de color verdecito. Si ustedes se dan cuenta que existe una disminución bastante significativa, lo cual se empezó a identificar a partir de la semana epidemiológica 14. Y obviamente que existe ya la presencia de otro tipo de variantes, entre ellos la variante Delta, ¿no? Esto es a nivel nacional. No quiere decir que sea algo que sea representativo para todo el país. Obviamente se analizan secuencias enviadas de estados que reportan una cantidad muy importante de estas variantes como Ciudad de México, ¿no? Entonces, no hay que tomarlo como representativo de quizás lo que esté pasando en nuestro estado. Pero es claro que pues, ya, empieza a haber un aumento bastante significativo en las columnas de color un poquito amarillo oscuro, ¿no? Que representa la variante Delta, y cómo empieza a hacerse la predominante. Inclusive hubo un momento en donde hubo un incremento en la secuenciación o en la identificación de la variante gamma y cómo quizás posteriormente empieza a verse desplazado. Esto igual es un esquema que básicamente nos muestra esa clara modificación de la variante original B11519 y cómo ha disminuido conforme avanzan las semanas epidemiológicas para aparecer gamma en algún momento determinado y posteriormente delta. Vuelvo a insistir, esto pues es quizás una cuestión
relacionada a que es información proveniente o secuencias realizadas en la Ciudad de México, en el centro de la República principalmente. Quise traer información quizás de algunos estados por ser del sureste de México. Traigo por ahí una diapositiva de Chiapas, pero como mencioné desde el inicio, desafortunadamente no se encuentran, al menos en estos consorcios que concentran todas esas muestras para secuenciación, no cuentan con la suficiente cantidad de muestras del estado como para poder emitir una información relevante, pero quise traer esto simplemente para que veamos cómo se está desarrollando el cambio epidemiológico, al menos en el sureste, ¿no? Y aquí, pues en Yucatán, ¿no? Nosotros vemos claramente cómo ha ido disminuyendo la presencia de la variante 11519, la variante con la que pues, originalmente la mayoría estaba con infección, y cómo hubo un momento en el que desde la semana epidemiológica 13 se detectó la variante gamma, que es esta de color amarillo, y posteriormente, aunque ha sufrido algunas variaciones, pues se ha venido incrementando. Y algo bien interesante, ¿no? Tiene que ver con ya la aparición por ahí de la variante Delta, aunque son muy pocas las secuencias en las cuales se ha identificado. Y al menos en Yucatán, pues no se ha detectado o no, al menos no se ha identificado con las secuencias que han enviado la variante beta, ¿no? Y en este esquema a mí me gusta mucho porque lo muestra claramente cómo la variante B11519 fue desplazada de manera significativa por la variante gamma, y quizás aquí en esta flechita, ¿no? Pues son las escasas secuencias donde hace su aparición la famosísima y tan renombrada variante Delta. Lo que pasa en Tabasco, algo que varía un poquito a lo de Yucatán, aquí todavía sigue teniendo una aparición importante la variante B11519 y tiene una modificación constante la variante alfa. Es notorio que ya en las últimas semanas epidemiológicas por ahí ya hace su aparición la variante Delta también de manera muy, muy significativa, ¿no? Aquí lo vemos claramente, se mantiene todavía por ahí la variante original 11519, por ahí también la presencia de variante alfa, aunque ha ido disminuyendo conforme han pasado las semanas epidemiológicas, y por ahí ya alguna aparición de variante delta, ¿no? En Ciudad de México lo traigo simplemente por el hecho de que pues, es la que tiene la mayor cantidad de secuencias enviadas y de alguna manera pues, siempre resulta importante analizar el comportamiento epidemiológico que tienen estas variantes en una ciudad tan grande, ¿no? Y vemos cómo esta variante 11519 ha sido prácticamente desplazada por la variante Delta, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Lo que veníamos diciendo, quizás la información de esta variante para México pueda ser no representativa porque son muestras enviadas del centro de la República, aunque existe también presencia de variante gamma, de variante alfa todavía, ya es muy poco la variante B11519 y prácticamente existe un predominio bastante importante de la variante delta. No, aquí está muy claro, ¿no? Cómo se ha venido disminuyendo el reporte o la identificación de esta variante y ha ido incrementando delta, inclusive también una disminución conforme avanzaron las semanas epidemiológicas con respecto a la variante gamma. Y bueno, esto es lo que les comentaba yo con respecto a Chiapas, ¿no? En Chiapas pues no tenemos la cantidad de secuencias suficientes como para emitir una información, o más bien en los consorcios, el INDRE no tiene la cantidad de secuencias suficientes como para poder emitir una observación o datos significativos. Realmente no podemos mencionar algo que sea de interés. Si se dan cuenta ustedes, en la parte de acá arriba representa el número de genomas, prácticamente son 38 y quizás aumentó por acá hacia la semana epidemiológica 23, a 8 las secuencias, pero hubo momentos en los que pues, no se mandaron o se mandaron una, ¿no? Entonces, pues quizás no haya algo que destacar. Lo único mencionar, al menos
las secuencias que se tienen en esas 8, al menos en la semana epidemiológica 23, es que no teníamos presencia de variante Delta, ¿no? Pero vuelvo a insistir, no es algo significativo, no es algo representativo. Algo bien interesante que tiene que ver con las variantes de importancia, las variantes de interés, en su distribución con respecto a si son hombres o mujeres, ¿no? De estas secuencias que se tienen contempladas, pues vemos un ritmo muy parejo, ¿no? Para la variante 11519, una que era la predominante en un inicio en el país, y cómo es muy parecido, ¿no? Quizás con un ligero predominio en los hombres, pero pues es algo que quizás no es tan significativo. Lo mismo para la variante Delta y para la variante Gamma. Y en la distribución por edad por variante, quizás yéndonos a las variantes de preocupación, nos damos cuenta, o sea, la variante alfa, beta, gamma y delta, que quizás predominan en la población menor de 40 años, lo cual pues se vuelve algo muy evidente si nos damos cuenta en nuestra práctica clínica diaria que cada vez vemos pacientes más jóvenes infectados o con enfermedad, ¿no? Y ya específicamente hablando de estas variantes de preocupación y yéndonos especialmente a la variante Delta, nos damos cuenta cómo su predominio se mantiene constante en la población de más de 25 años, menor de 40 años. La Delta también, perdón, la Alfa, que es esta de color rosado, también está en la población joven, 25, 50, 55 años. De la misma manera, de entre 25 y 40 años, pues está el predominio de edad en la variante Gamma. Esta diapositiva igual es un trabajo preliminar que presenta la doctora Claudia Wong y Abril Rodríguez en el INDRE, son datos preliminares, y básicamente lo que ellos tratan de hacer una identificación es de las personas, de las variantes que infectan a las personas que tienen una vacuna. Esto no quiere decir que la vacuna no sirva, ¿no? Que la vacuna no esté funcionando. Las vacunas, al final, lo que pretenden es generar una respuesta inmunológica que disminuya la severidad del cuadro clínico, es decir, evitar que el paciente requiera oxígeno, requiera ventilación o se muera. Eso es lo que queremos hacer. Y otra cosa que quizás nos genere una observación quizás sesgada, es el hecho de que, pues, al momento, la mayor cantidad de vacunas que se habían aplicado al inicio del plan de vacunación, pues, era Pfizer. Por ende, quizás es la que se tiene mayor cantidad de casos. Pero si se dan cuenta, obviamente, estos pacientes que se vacunaron con la vacuna de Pfizer, de RNA mensajero, tuvieron una mayor infección por la variante alfa, quizás seguido posteriormente por la variante que predominó en un inicio, como es la variante B11519. Y por acá tenemos las otras, ¿no? CanSino, AstraZeneca, ya CanSino cada vez más estigmatizada, ¿no? Pero bueno, esto no es algo significativo porque, vuelvo a insistir, esta es la vacuna que se ha aplicado con mayor cantidad. En la misma distribución de variantes, de acuerdo a la vacuna que se ha aplicado, distribuida por sexo, ¿no? Vamos cuenta que quizás los hombres pues, son los que más se han visto infectados estando vacunados con Pfizer, pues se ven afectados prácticamente por la variante alfa, por la variante gamma, por la variante epsilon y la variante B11519. Y en las mujeres, pues ya hace su aparición por allá la variante delta quizás, pero pues si se dan cuenta ustedes, no existe una diferencia muy significativa. Y por grupo de edad, pues igual, ¿no? Se dan cuenta, obviamente los que inicialmente fueron vacunados con mayor frecuencia, pues fueron los pacientes, las personas de mayor edad, pero también quizás gente más joven, porque pues, se empezó a vacunar a médicos y se empezó a vacunar a la población de profesores, y quizás por eso también tiene esta cantidad bastante relevante. Prácticamente como conclusiones de esta información que les traigo en la presentación,
es que hasta el 6 de julio la Organización Mundial de la Salud ha denominado pues, hasta el momento 4 variantes de preocupación, 4 variantes de interés y hasta el momento 12 variantes que requieren una vigilancia epidemiológica reforzada. La variante con la que inicialmente se tenía el predominio, la 11519, pues ha sido desplazada por otras variantes como la gamma, como la delta, como la alfa, ¿no? Y hasta la semana epidemiológica 22, 23 y 24, la variante Delta ha sido la que se ha predominado en Ciudad de México, Estado de México y en algunos estados del norte de la República, como Baja California Sur y como Sinaloa. Mientras que para la semana epidemiológica 24, la variante Gamma ha predominado en Yucatán y Quintana Roo, y aún sigue manteniéndose una predominancia por esta variante 11519, al menos en Tabasco. Es importante también mencionar que al menos en resultados preliminares de algunos estudios de vigilancia epidemiológica, estas variantes de preocupación se presentan con mayor frecuencia en menores de 40 años en comparación con las variantes de vigilancia reforzada, ¿no? Lo que vimos en las gráficas. También es muy importante comentar, aunque son datos preliminares, que pues estas variantes se han visto en pacientes vacunados con Pfizer. Vuelvo a insistir, o sea, el interés de la vacuna es evitar enfermedad grave. Y llama la atención también la presencia de variante Delta y de la B11519 en menores, en población menor de 40 años. Las últimas 2 diapositivas responden al interés que pues recientemente en nuestra población, en la comunidad médica, en todo el país, pero pues obviamente yo me desempeño aquí en Chiapas, ha significado la variante B16172, o mejor conocida como variante Delta. Y lo que tenemos de información hasta el momento disponible es que quizás esta variante es un 40, un 60% más transmisible que la otra variante de preocupación, que es la alfa, y puede estar asociado con un mayor riesgo de hospitalización. También es claro que hasta el momento la evidencia menciona que los pacientes que han recibido una sola dosis de la vacuna de aquellos esquemas que implican 2 vacunas, dos dosis, están menos protegidos contra esta variante Delta que contra otras variantes, independientemente del tipo de vacuna. No tiene nada que ver con la vacuna, pero si son 2 dosis, muy probablemente la protección sea menos. En base a las ventajas de su capacidad de transmisión de la variante Delta y utilizando algunos modelos pronósticos, muy probablemente la variante Delta a principios de agosto represente el 70% de las infecciones en Estados Unidos y en la comunidad europea, en la Unión Europea, y a finales de agosto va a representar el 90% de las infecciones, lo cual quiere decir que prácticamente es la que va a dominar en Estados Unidos y en la Unión Europea y yo creo que en todo el mundo. Esto me parece algo muy significativo porque pues, nosotros como profesionales de la salud tenemos que mantener y seguir haciendo hincapié en promover la vacunación y promover las otras medidas de prevención. En escenarios en donde haya una reducción gradual de las medidas de intervención no farmacéuticas, es decir, lo que tiene que ver con la ventilación, no la conglomeración, el uso del cubrebocas, etcétera, muy probablemente va a condicionar un aumento en la incidencia de las infecciones por SARS-CoV-2 en todos los grupos de edad, pero mayormente con una mayor incidencia en menores de 50 años, ¿no? Quizás los modelos en donde se pretende evaluar qué impacto podría tener relajar durante el verano la rigurosidad de estas medidas no farmacéuticas de prevención, al menos lo que han modelado en Estados Unidos y en la Unión Europea, podría producir un aumento muy rápido y significativo de los casos diarios de infección por SARS-CoV-2 en todos los grupos de edad. Y también, desafortunadamente, un aumento asociado en las hospitalizaciones y en muerte.
De tal manera que el riesgo general de infección por SARS-CoV-2 relacionado con el aumento esperado de la circulación de la variante Delta, porque estamos diciendo que va a ser prácticamente la predominante, en la población general el riesgo es bajo siempre y cuando cumpla su cuestión de estar vacunado, ¿no? Y estar vacunado con sus 2 dosis. El riesgo se va a mantener alto, muy alto en aquellas poblaciones no vacunadas o en aquellas poblaciones parcialmente vacunadas, es decir, la que nada se pusieron una dosis y no tuvieron la segunda. En el caso de la población vulnerable, también qué tanto riesgo tienen de infectarse por esta variante, pues el riesgo es de bajo a moderado en población que tiene sus 2 vacunas, y el riesgo va a ser alto, pues obviamente para la población que no se vacunó o que no tiene su esquema de vacunación completo. De ahí que es quizás este punto último, el mensaje que me parece más significativo de la charla, es que debemos de mantener las medidas de prevención no farmacológica, es decir, seguir promoviendo no aglomeraciones, uso de cubrebocas, ventilar los espacios, lavado de manos, ¿no? Aunado a que obviamente los tomadores de decisiones y los gobiernos implementen estrategias para lograr la vacunación completa y en toda la población o en la población en la cual está autorizada las vacunas, pero también en nuestra responsabilidad como profesionales de la salud de seguir promoviendo en nuestros pacientes la vacunación, ¿no? Desafortunadamente, pues vemos casos bastante tristes, ¿no? En Chiapas lo que hemos visto, ¿no? Que hay un grupo poblacional joven que desafortunadamente no se quiere vacunar. Y esto, pues desafortunadamente, va a seguir impactando en el aumento de casos, en la mortalidad y en la saturación de los hospitales. De ahí que pues, nosotros tengamos entonces que seguir promoviendo estas medidas con el objetivo de evitar que sigan habiendo o sigan aumentando los casos, que disminuyan las hospitalizaciones y por ende la muerte de los pacientes. Y creo que con eso termino mi presentación y pues no sé si pueda ayudar con algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias, doctor, por esta presentación interesante. No sé si alguien tenga alguna duda o alguien quiere hacer algún comentario. Hay conectadas personas que han estado de lleno en la atención de estos pacientes con COVID. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Creo que puede resultar muy interesante escucharlos. Doctora, buenas noches. Yo no me quedó muy claro lo que hacía mención el doctor referente a la vacuna, o sea, el tipo de vacuna. Mencionaba él que Pfizer es la que está hasta ahorita encabezando, ¿no? Que tiene como, pareciera ser, según entendí yo, como si mostrara menor protección por la cantidad de pacientes que posvacunados han presentado algún tipo de infección de COVID, pero alcancé a escuchar algo ahí que no me quedó claro, si eso está enfocado a la cantidad de personas que se vacunaron o es exactamente porque la vacuna no es efectiva. Sí, efectivamente, inclusive ese punto lo quise dejar muy claro, porque si vemos la gráfica, quizás sin escuchar la explicación, podríamos pensar que los pacientes que se han infectado son aquellos que han recibido la vacuna de Pfizer. Sin embargo, al analizar los datos que se envían, nos damos cuenta que se ve este predominio porque Pfizer ha sido la vacuna que más se ha aplicado a nivel nacional. De tal manera que no debemos de sesgar o malinterpretar el resultado pensando que quizás la vacuna, este tipo de vacuna, la vacuna Pfizer, no sirva, sino más bien tener en cuenta que ofrece protección contra una enfermedad grave independientemente del tipo de vacuna. O sea, no necesariamente porque sea Pfizer o porque sean vacunas
de vector viral, quizás sean una mejor que la otra en cuanto a la protección de enfermedad grave o mortalidad, sino simplemente en este caso, porque la información recibida es más de población que ha recibido la vacuna de Pfizer, pero es porque se ha aplicado con mayor cantidad. No tiene nada que ver con la eficacia de la vacuna. Los jóvenes que están envejeciendo, Muy bien, pero no muchas sabemos gracias, doctor. cómo están patológicamente. Gracias, doctor. Adelante, ¿quién? Doctora. ¿Qué tal, doctora? Adelante, doctor Matarén, buenas noches. Sí, ¿qué tal, doctora? Buenas noches, doctora Piedad. Doctor Emanuel, muchísimas gracias por la información, muy interesante. Tengo una pregunta. Sabemos y hemos visto las diferentes formas de tratar el COVID con los pacientes. El uso indiscriminado de antibióticos, el uso indiscriminado de la dexametasona y algunos esteroides. Entonces, mi pregunta es, en base a su experiencia, doctor Emanuel, ¿cuál sería la forma más apropiada para tratar a un paciente con COVID, con un diagnóstico reciente de COVID? Pues, miren, ya hay mucha literatura al respecto con relación a las recomendaciones de tratamiento. Desafortunadamente, pues no tenemos un tratamiento específico, ¿no? Por ahí ya existe una casa farmacéutica que está haciendo estudios, es Gilead, MSD, con algún antiviral para tratar COVID. Todavía no hay resultados y obviamente algo que deberíamos tener para el uso. Otros antivirales que inicialmente fueron utilizados para algunas otras infecciones virales, como ébola, inclusive en el caso de Remdesivir, se han intentado utilizar quizás con una eficacia no muy definida en diversos protocolos de estudios desarrollados por la OMS o desarrollados en Estados Unidos. De tal manera que al momento lo que tenemos recomendado por diversos organismos es que los pacientes que tengan una enfermedad grave o crítica, es decir, aquellos pacientes que requieran el uso de oxígeno suplementario, hoy por hoy quizás la intervención terapéutica más efectiva, pues obviamente es el uso del esteroide, ¿no? Ellos nos hablan con la posibilidad de utilizar dexametasona y establecen una dosis muy específica de 6 miligramos. Obviamente definieron esta dosis con la intención de poder repercutir en el pronóstico del paciente, pero sin que ello signifique un aumento en el riesgo de infecciones quizás micóticas, tuberculosis o que tenga repercusión clínica en el paciente. Recientemente algunos otros protocolos han podido apoyar el uso de tocilizumab en una población muy específica, aunque vuelvo a insistir, muchas de estas recomendaciones están basadas quizás en protocolos de estudios clínicos con una metodología quizás un poco difícil de entender y quizás que no pueda tener una representación o una aplicación en otros proyectos clínicos. Pero bueno, quizás por ahí tocilizumab pueda ser alguna opción terapéutica. Por ahí algunas otras opciones como baricitinib, ¿no? Se mencionan, obviamente en combinación con Remdesivir como una opción terapéutica, no de manera independiente. Esas son como hasta el momento, doctor Matarén, como las opciones que se tienen recomendadas por diversos organismos. Desafortunadamente, hace exactamente un año estaba yo también dando una charla para el grupo de médicos a nivel estatal y ellos me pidieron hablar específicamente de ivermectina. En aquel momento pues les mostraba yo los dos únicos estudios observacionales que se tenían disponibles y los cuales pues se retractaron semanas después y unos meses después. Y hasta el momento hemos tenido más información, ya algunos estudios clínicos, algunos controlados, en el cual desafortunadamente, digo desafortunada porque pues, siempre sería bueno contar con una medida terapéutica para atender a los pacientes, pero no ha mostrado que
tenga una significancia clínica en evitar hospitalizaciones o en la gravedad de los pacientes. Todavía pues seguimos viendo algunos compañeros que pues, siguen utilizando esta intervención terapéutica, pero bueno, al menos los estudios, la evidencia clínica no nos ha mostrado algo significativo. Y desafortunadamente, o contundentemente, mejor dicho, el uso de antibióticos definitivamente no está recomendado. Por ahí, en un momento determinado, pues, tomamos la indicación de administrar acitromicina, ¿no? Quizás en los primeros ensayos clínicos, un estudio francés que posteriormente también sufrió muchas críticas por su, digamos, deficiente características estadísticas, ¿no? En donde ellos mencionaban que aparentemente repercutía en disminuir el aclaramiento, en mejorar el aclaramiento viral de los pacientes, es decir, disminuir la concentración del virus a nivel faríngeo y con eso, pues obviamente disminuir el riesgo de complicaciones del paciente, pero eso no se ha podido evidenciar y más bien ya está demostrado que no es así. Posteriormente, por ahí, inclusive también la cloroquina y la hidroxicloroquina también se dejaron de utilizar. También ya hay muchos protocolos clínicos en los cuales nos damos cuenta que la coinfección bacteriana en SARS-CoV-2 pues es muy baja, ¿no? Esto es en el contexto comunitario. Obviamente en el contexto hospitalario, donde el riesgo de infecciones nosocomiales por el uso de diversos medicamentos pues van a generar que exista un incremento de neumonías también bacterianas, ¿no? Yo creo que esto no les pasa por alto a muchos de nuestros compañeros que están en muchas instituciones hospitalarias, pero ese es otro contexto clínico, o sea, desde el inicio la indicación de acitromicina, claritromicina, ceftriaxona, levofloxacino no debería de tener ninguna repercusión. Por ahí también hemos observado, ¿no? El uso de oseltamivir, ¿no? De manera inicial para el tratamiento de COVID. Quizás se le dio continuidad a algunas recomendaciones que por ahí empezaban a salir, me acuerdo al inicio de la pandemia en Estados Unidos, en muchos protocolos de hospitales y en Europa, específicamente en el Reino Unido, donde ellos obviamente pues tienen la circulación en ese momento de influenza, ¿no? Estábamos pasando pues noviembre, diciembre, enero, febrero, y obviamente pues en muchos países en esas épocas circula influenza y no teníamos la capacidad diagnóstica para poder realizar la diferenciación como ahorita si agarras y le tomas una prueba de antígeno, le tomas una PCR que ya está disponible en muchos laboratorios o en muchas instituciones y en aquel momento no. Es decir, no podíamos diferenciarlo y por ello ellos tomaron la decisión de sus protocolos de atención del uso de oseltamivir en el tratamiento de los pacientes con una infección respiratoria aguda grave, con el objetivo de disminuir la mortalidad. Pero quizás se mantuvo esta recomendación en muchos países sin analizar este aspecto específico que estoy comentando, al grado de que todavía sigo viendo en mi consulta pues, pacientes que tienen indicados oseltamivir. Al momento, obviamente, aunque existe posibilidad de circulación interepidémica, no nos encontramos en circulación de influenza, lo cual no podría estar indicado. Y desde el punto de vista farmacológico, pues oseltamivir no tiene nada que ver con SARS-CoV-2, ¿no? Ese sería mi comentario completo, Gracias. doctor. Muchas gracias. Ok, doctor, muchísimas gracias. Muy buena información. Sí, gracias, doctor. Gracias, doctora Piedad. Doctor. Gracias. La doctora Priscila Sámano, por ahí alzó la manita. No sé, Pris, ¿quieres comentar algo? ¿Alguna pregunta? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor Emanuel, muchas gracias por su ponencia. Es de mucha ayuda para aquellos que estamos en el área COVID. Y bueno. pues mi pregunta iba encaminada a tengo algunas dudas. La presentación clínica de la cepa o de la mutación Delta, a mi parecer es un poco más agresiva, o no sé si es mi percepción. Actualmente
el área COVID, por lo menos del Seguro Social aquí en Tapachula, ha estado con mucha afluencia de pacientes jóvenes, muy jóvenes y de hecho, incluso sin comorbilidades. Entonces, quisiera yo saber si, pues bueno, en su experiencia y en su conocimiento, ¿tiene usted algún comentario referente a eso? ¿Que es más agresiva, no es más agresiva o qué ha observado usted? Claro, doctora Priscila, claro, sus preguntas son muy acordes a lo que el día de hoy presentamos, ¿no? Definitivamente, sus observaciones que tiene su práctica clínica están bastante justificadas con lo que está sucediendo en el mundo. Cuando presenté en una de las diapositivas la información respecto a el impacto que las variantes tienen, estas variantes de preocupación, sobre, digamos, la gravedad de la enfermedad, sobre el riesgo de la hospitalización, sobre la repercusión en la, digamos, en el poder de controlarse por el sistema inmunológico. Es claro que la variante Delta, al momento, los estudios clínicos señalan que tiene una transmisibilidad mayor, una mayor capacidad de tasa de ataque y que muy probablemente el riesgo de hospitalización sea mayor con estas variantes, doctora. Efectivamente, en la información de la secuenciación genómica que se realiza aquí en México, también nos mostró, de acuerdo a las gráficas que les presenté en las diapositivas, que efectivamente es la población joven la que desafortunadamente se está viendo más afectada por la variante alfa y por la variante delta, ¿no? Esto también, de alguna manera, doctora, tiene que ver propiamente con el virus, como lo estoy mencionando, y como hay estudios que lo avalan, pero quizás también por el hecho de que es una población que hasta el momento no había sido vacunada. De tal manera que exactamente el hecho de que estos pacientes ahorita sean la mayor cantidad que estamos teniendo en la consulta o en las áreas de hospitalización, tiene que ver con el hecho de que también no habían recibido quizás vacunación o no habían recibido las dosis completas, ¿no? O inclusive lo que ahorita pues yo veo, al menos en mi consulta, es gente que, aunque estaba en la edad de poderse vacunar hace un mes, tomó la decisión personal de no vacunarse, ¿no? Entonces, efectivamente, doctora, sí está mostrado en los estudios clínicos y hasta el momento la información que tenemos disponible es que tiene una mayor capacidad de transmisión, una mayor capacidad de generar una enfermedad grave, y sí, efectivamente afecta más a la población joven. Y nada más lo único que yo quisiera agregar es estos dos hechos, ¿no? Son población que no había sido vacunada, que no se quiso vacunar, y el otro que quizás somos una población, la edad que estamos viendo de los pacientes, que a veces somos un poco más reacios a seguir. ¿Ya le echaste candado? ¿No? Es algo muy frecuente que la población de 30 y tantos años, de 40 y tantos años, pues no utilicemos el cubrebocas, sigamos aglomerándonos o quizás haciendo reuniones en espacios cerrados, ¿no? También eso tiene que ver con el hecho de que estamos viendo más estos pacientes. Muchas gracias, doctor. Gracias. Voy a leer, Doc, unas preguntas del chat. La doctora Mónica tiene 3 preguntas. La primera dice, buenas noches, ¿con estas variantes cambia el tratamiento? La segunda pregunta de la doctora Mónica dice, en algunos lugares están ocupando baricitinib con PCR mayor de 75 miligramos por decilitro en hipoxémicos COVID. ¿Qué opina de este tratamiento, doctor? Gracias. Y la tercera pregunta de la doctora Mónica, ¿por dónde está? Bueno, mientras esas dos en lo que encuentro la tercera. Okay, sí. Pues miren, al menos es claro que las variantes sí impactan en la transmisión y en la gravedad de la enfermedad. Como le hacía el comentario hace un momento al doctor Natarén, no tenemos un tratamiento específico. Prácticamente son tratamientos que disminuyen toda esta respuesta inflamatoria del organismo en contra del virus, ¿no? Desde los esteroides hasta pasar el tocilizumab, el baricitinib, etcétera, ¿no?
De tal manera que muy probablemente hasta el momento que no tengamos un tratamiento dirigido, un tratamiento antiviral, quizás no veamos alguna modificación en las indicaciones de tratamiento para este grupo de pacientes. Vuelvo a insistir, no es un tratamiento específico, es un tratamiento para disminuir o regular la respuesta inflamatoria. Eso es por una parte. Entonces, muy probablemente no haya ahorita algún ajuste en cuanto a las recomendaciones de tratamiento por diversas asociaciones a nivel internacional. Y el segundo punto es el hecho de que sí, efectivamente se están utilizando diversos fármacos, al menos todavía en las recomendaciones por parte de la Asociación Americana de Infectología, ¿no? Las indicaciones de baricitinib en los estudios clínicos lo que apoyan pues, es en su combinación con remdesivir, ¿no? Sí es cierto, también yo lo he visto en mi práctica privada, ¿no? Cuando veo pacientes con infecciones oportunistas graves, previamente habiendo recibido baricitinib, sí se está utilizando. Obviamente existen muchos protocolos, ¿no? Y a veces cada quien realiza su propio protocolo o cada institución establece su propio protocolo, a partir de lo cual se toma la decisión de dejar un determinado medicamento inmunomodulador o inmunosupresor, ¿no? Por ahí existe la recomendación para tocilizumab, pero también para baricitinib. ¿Qué opino yo? Bueno, es una estrategia de tratamiento para regular quizás la gravedad de la respuesta inflamatoria, al menos desde mi área, y creo que hablo por todos los que nos dedicamos a ver infecciones, tratamos de siempre mantenernos apegados a las recomendaciones de los estudios clínicos, o al menos intentar tener opciones de tratamiento en el contexto de un estudio clínico. Lo que nos mencionaba nuestro comisionado de los Institutos Nacionales de Salud, que es infectólogo, lo primero es no hacer daño, ¿no? A veces nosotros en el afán de querer darle la oportunidad de salir adelante al paciente, quizás tomamos las decisiones de manejar uno u otro tratamiento o tratamientos, ¿no? Y desafortunadamente quizás con eso puede hacer que le ayudemos o no le ayudemos, ¿sí? Y sin embargo le abrimos la posibilidad de tener quizás algunas otras complicaciones, ¿no? Voy a poner quizás como ejemplo que algunos de estos medicamentos aumentan mucho la posibilidad de reactivación, por ejemplo, de hepatitis B o de tuberculosis, ¿no? Ahorita cada vez tenemos mayor cantidad de pacientes que recibieron algunos de estos tratamientos que empezamos a ver con tuberculosis, ¿no? No está muy claro realmente cuál es el mecanismo en el que hace coincidencia, pero al menos uno de los factores en común tiene que ver con el uso de estos medicamentos, ¿no? Y ahora quizás más preocupante es el hecho de que además de estas infecciones comunes, ¿no? Como hepatitis B o como tuberculosis, pues también estamos empezando a tener cada vez más infecciones respiratorias por hongos. Mi opinión en este contexto es entonces que siempre deberíamos de tratar de buscar alternativas terapéuticas, y al menos lo que siempre recomendamos nosotros es que siempre estas búsquedas se realicen en el contexto controlado de un estudio epidemiológico. Me acuerdo cuando me pedían mi opinión algunos tomadores de decisiones en la región, ¿no? Y me decían, pero es que en el Instituto Nacional de Nutrición están utilizando remdesivir. Sí, solamente que el instituto pues desarrolla los protocolos de estudios clínicos en una forma controlada y seguramente no solamente utilizaba remdesivir, sino quizás también tenía otros medicamentos y obviamente lleva pues un protocolo de estudio. En esa situación, como conclusión, yo creo que debemos de apegarnos a lo que ya está establecido y a lo que hay de recomendaciones. En nuestro afán de querer ayudar a los pacientes, pues siempre vamos a intentar hacer lo posible, pero también es una realidad que podemos hacer daño, ¿no? en ese camino. Gracias, doctor. Eran dos preguntas de Mónica. Bueno, el doctor Jesús Antonio pone aquí, buenas noches, ¿cuáles serían los síntomas de los cuales podemos diferenciar entre la variante Delta o Epsilon con la B1 1519?
Ok, mire, desafortunadamente no, hasta el momento no tenemos una diferenciación clínica significativa entre variantes, es decir, no tenemos la posibilidad de poder diferenciar basado en síntomas entre si puede ser una variante o no puede ser una variante. Es claro con lo que veíamos y preguntaba la doctora Priscila, ¿no? Al momento, pues, está predominante la variante Delta y la variante Alfa en población joven, ¿no? La sintomatología quizás pueda ser muy variable, porque obviamente es una población que tiene una respuesta inmunológica más robusta, ¿no? No es lo mismo cuando veíamos a los pacientes de mayor edad, mayor de 60, 65 años, que su respuesta inmunológica quizás no es de mayor impacto como esta población de 30, 35, 40, 25, 20 años, donde quizás... Lo escucho más ahí contigo que conmigo. ¿Cómo? Jesús, creo que se activó tu micrófono, si lo podrías apagar, por favor. Gracias. Sí, entonces, hasta el momento no tenemos, digamos, evidencia, información de diferenciación en cuanto a características clínicas para poder determinar qué variante puede ser. Desafortunadamente no lo tenemos. Y yo les diría, estas cuestiones de determinar si es la variante Delta, si es la variante Alfa o la variante Gamma, tiene que ver simplemente para una cuestión de monitoreo epidemiológico y para una cuestión de establecer medidas de salud pública. El paciente tiene infección por SARS-CoV-2 y tiene infección por SARS-CoV-2 y hay que atenderlo, ¿no? Independientemente de la variante. La variante al momento no va a repercutir en el tratamiento que nosotros le podamos ofrecer al paciente. Entonces, hasta ahí mi comentario. Gracias, doctor. La doctora Yexel comenta, la ivermectina y la citromicina están indicadas como parte de un esquema COVID establecido y distribuido por SSA hasta el momento. Realmente nos causa conflicto como médicos estar recetando esos medicamentos. Eso lo comenté en el momento en el que usted estaba hablando acerca de eso precisamente. Sí, bueno, ¿qué les puedo decir? Respecto a las decisiones tomadas por algunas instituciones de salud, al menos todavía el IMSS sigue manteniendo como parte de sus protocolos y kits de tratamiento pues a la ivermectina y a la citromicina. Y algunas instituciones de la Secretaría de Salud, dependiendo del estado, porque también eso lo dejan a decisión de los planes estratégicos estatales, al menos en Chiapas, todavía se sigue manteniendo como parte de algunos kits de tratamiento. No quisiera yo meterme en controversias respecto a quizás por qué tomaron esa decisión. El IMSS tiene muy buenos tomadores de decisiones a nivel nacional, ¿no? Hay mucha gente experta en infectología, en neumología, que hace medicina basada en evidencias, ¿no? Desconozco quizás el interés de mantener este tipo de tratamientos como parte de sus kits de atención a los pacientes. Y por parte de la Secretaría de Salud, pues yo creo que es lo mismo, ¿no? No sé si sea un interés de simplemente no indicar solamente paracetamol para que el paciente no se enoje, porque realmente al menos los estudios clínicos no muestran una evidencia que repercuta sobre el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Yo soy muy respetuoso al respecto, trato de no meterme en controversias al respecto, porque pues hay algunos que lo defienden y hay algunos que, como la doctora, pues sí le parece controversial que en la institución todavía se estén manejando. Vuelvo a insistir, somos especialistas que, como muchos de otras ramas, nos dejamos ir sobre todo por la cuestión de la evidencia científica. Entonces, pues sí, son decisiones de ciertos tomadores de decisiones y ahí no tenemos mucho que hacer, ¿no? Gracias, doctor. Sí. El doctor Moisés comenta, en la actualidad se habla del uso de 2 vacunas diferentes en una misma persona. ¿Existe algún impacto significativo de esto sobre las variantes y su porcentaje de infección?
Sí, es bien interesante. Apenas están saliendo algunos estudios clínicos, inclusive con algunas recomendaciones en Europa, particularmente en Alemania, y próximamente está a empezar un protocolo clínico al respecto en Brasil. Y justamente tiene que ver con el uso de una dosis de vacuna de vector viral, como Astra, por ejemplo, con una segunda dosis de vacuna de RNA mensajero, puede ser, por ejemplo, Pfizer, con la intención de evaluar, ¿no? Quizás el nivel de aumento o una mejoría, una significancia en la cantidad de anticuerpos que se pueden generar y quizás la repercusión que pueda haber sobre la eficacia en las variantes, ¿no? Estos ya son estudios que se están realizando, ya hay publicaciones al respecto. Sí es real, eso se está probando, eso se está evaluando, y como lo dije en algún momento cuando igual participé en otra sesión, hasta el momento siguen siendo protocolos de estudio. Algunos países han empezado a emitir recomendaciones, pero obviamente son recomendaciones locales. Al momento no hay ninguna recomendación oficial, al menos en Estados Unidos y en algunos otros países europeos, ni mucho menos en México, en respecto a la combinación de vacunas. Al momento es no combinar vacunas, no hacer uso innecesario de esquemas vacunales, ¿no? Ya me puse CanSino y pues me voy a poner otra, a ver si eso me mejora mi respuesta inmunológica. Al momento no sabemos ni siquiera qué puede pasar, ¿no? De tal manera que no es aconsejable, pero sí es algo que se está realizando efectivamente. Y justamente lo que pregunta el doctor es lo que está tratando de aclarar. Si hay información de que hay una muy buena generación de anticuerpos, y quizás eso repercuta en la protección contra ciertas variantes. Inclusive ahorita ya se está evaluando la aplicación de terceras dosis, ¿no? De algunas vacunas. Entonces, sí, es algo que va saliendo y que se va actualizando con los días. Gracias, doctor. El doctor Emanuel Aragón comenta: hola, buenas noches. En cuestión de diagnóstico, ¿sigue siendo la RT-PCR la mejor manera, creo, para diagnosticar la cepa delta? ¿Y qué tan efectivos siguen siendo las pruebas rápidas y de los anticuerpos? Sí, bueno, todavía se sigue manteniendo el uso del PCR para hacer el diagnóstico de SARS-CoV-2. Hasta el momento quizás son muy pocas las variantes en las cuales se ha visto que impacta sobre los métodos diagnósticos disponibles, pero no específicamente con respecto al PCR. Esto tiene que ver sobre todo en algún momento quizás ahí con la cuestión de las pruebas de anticuerpos. Y en este sentido quiero ser muy puntual y comentar que la prueba de anticuerpos no es una prueba que debiera de hacerse para diagnóstico. Es una prueba con otro tipo de intereses, ¿no? Desde el punto de vista quizás epidemiológico. Seguimos todavía quizás utilizando este tipo de pruebas basadas en anticuerpos para hacer diagnósticos y quizás podamos estar teniendo falsos negativos o falsos positivos, ¿no? Hasta el momento la recomendación son las pruebas de antígeno y en caso de que el paciente tenga sintomatología con prueba de antígeno negativa, pues lo recomendable es hacer la PCR, porque obviamente es, la prueba puede ser una falsa negativa dependiendo del tiempo de evolución que tenga el paciente. La prueba de anticuerpos quizás en algún momento sí se pueda ver afectada por estas cuestiones relacionadas a las variantes, pero aclarando el hecho de que la prueba de anticuerpos no debiera de ser utilizada como una prueba de diagnóstico en la atención de contacto, es decir, en el sitio en donde estamos atendiendo a los pacientes, ¿no? Debería de ser una prueba diagnóstica, sí, pero con intereses desde el punto de vista epidemiológico. Ok, gracias, doctor. La doctora Mónica escribe: en pacientes que ya tuvieron COVID, los cuales se enfermaron en la primera o segunda ola, ¿se pueden enfermar con las nuevas variantes?
No le escuché la última parte, doctora. No, le escuché, Sí. ¿se pueden enfermar con las nuevas Ajá. variantes? Dice, en pacientes que ya tuvieron COVID, los cuales se enfermaron en la primera o segunda ola, ¿se pueden enfermar con las nuevas variantes? Por supuesto, se pueden enfermar. Cuando se analizaba el tiempo de protección de anticuerpos tras la infección natural, es decir, cuando un paciente se contagiaba y pues obviamente iba a generar una respuesta inmunológica, en promedio más o menos la protección es de 3 meses, o sea, no es una protección muy duradera, si nos damos cuenta. De tal manera que si ya tiene más de 6 meses, 7 meses que tuvo una infección, pues seguramente va a tener el riesgo de infectarse por la variante B11519 o por las otras variantes. Pero aún así, las nuevas variantes sí representan un riesgo de reinfección, muy probablemente porque lo que hemos visto en los estudios clínicos es que estas nuevas variantes muy probablemente sí tienen repercusión o impactan en la inmunidad con el antecedente de la infección. Es decir, que muy probablemente los anticuerpos que se hayan generado por una infección natural, por la variante que predominó, la B11519, muy probablemente no sea suficiente como para prevenir la reinfección contra estas nuevas variantes. De ahí la recomendación de que a pesar de que se hayan infectado, pues es importante tener su vacuna, ¿no? O sea, vacunarse. Como con el dengue, ¿no? Sí. Ok. Dice el doctor Luis, se ha demostrado que no tienen utilidad en COVID-19, ya hay evidencia médica suficiente. Creo que comenta en base a otras preguntas que se establecieron, me imagino, sí. Bueno, después el doctor Jesús pone masculino de 30 años, ha sido diagnosticado con COVID, pero a la vez presenta hematemesis. ¿La hematemesis sería parte de la sintomatología de COVID? Híjole, digo, en el contexto de COVID y COVID grave y COVID crítico, pueden presentarse muchas cosas en pacientes con comorbilidades, ¿no? Apenas estamos aprendiendo a conocer esta enfermedad infecciosa. Hemos ya aprendido que existen hasta manifestaciones dermatológicas y manifestaciones neurológicas como parte de la infección, ¿no? Hasta el momento, un paciente que se presenta con hemorragia de aparato gastrointestinal, pues no le podría decir específicamente que sí es un síntoma de COVID. Muy probablemente inclusive pueda ser consecuencia de una comorbilidad que tenía previamente y que en el contexto de un problema inflamatorio agudo grave pueda condicionarlo o por el uso de medicamentos, ¿no? Cada vez era más frecuente, me acuerdo al inicio de la pandemia, ¿no? Estas recetas con el uso de aspirinas y limón hervido que se toman los pacientes, y últimamente seguimos viendo pacientes que tienen indicaciones de anticoagulación o profilaxis anticoagulante sin una indicación científica establecida, ¿no? Entonces, si esto puede ser manifestación del COVID, muy probablemente no. Es poco probable. Puede ser más una consecuencia de la comorbilidad en el contexto de un paciente enfermo que realmente algo relacionado al COVID. Aunque causa trombocitopenia a algunos pacientes, algunos pacientes desarrollan trombocitopenia, inclusive puede ser un marcador de mal pronóstico que va a evolucionar el paciente mal, y pues lógicamente si tiene una gastropatía erosiva, pues va a sangrar, ¿no? Y no fue el COVID, simplemente fue una consecuencia del proceso inflamatorio que desencadenó el tener trombocitopenia. Ok, muchas gracias, doctor. Pues ya son todas las preguntas que están en el chat. No sé si alguien más quiere comentar algo. A ver, el doctor George quiere comentar algo. Doctor George. Ahora sí. No se escucha, doctor. Ahora sí, ya. Vamos, ¿Ya me escuchan? Ya. Perfecto, ahí adelante. Bueno, primero que nada, felicitarte. Ya había escuchado tu ponencia y la verdad que me encantó y le propuse a Mariana que creo que era un tema de interés para todos y tan es así que casi nadie se ha desconectado después de más de media hora de que terminó la sesión.
Y tengo algunas preguntas. La primera va en relación al COVID y los pacientes con VIH. ¿Tienes estadística? ¿Hay estadísticas? Porque mi apreciación particular, obviamente no tiene ninguna evidencia, es que notamos menos pacientes con VIH que tengan manifestaciones graves. Es decir, a lo mucho en el tiempo que hemos estado he visto 1 o 2 intubados de ellos, ¿no? Entonces no sé si tenga relación con el tratamiento retroviral o qué factores condicionan esto, ¿no? No, Claro. tengo muchas dudas en relación a eso, vaya. Claro, doctor, muy buena apreciación y es bastante interesante. En algún momento, cuando la pandemia estaba en su punto máximo aquí en Chiapas, intenté participar en un protocolo exactamente para enviar información de pacientes con VIH. Desafortunadamente, todavía cuando estábamos todavía colaborando con el ISTECH, ¿no? El hecho de que son pacientes que pertenecían a otras instituciones de atención, ¿no? Dígase ISSSTE, dígase IMSS, el hecho de que no pude tener acceso a información relacionada a sus cargas virales, a sus conteos de CD4, dificultó el que pudiéramos participar y tener quizás información específica de esta población en el estado o al menos en la región del Soconusco. Pero sí existe información a nivel internacional. Y efectivamente lo que usted muestra o lo que usted comenta es bastante notorio. La cantidad de pacientes con VIH que murieron no son altas. No son altas aquellos pacientes con VIH que se encontraban con tratamiento antirretroviral, con control virológico, es decir, que tenían su virus indetectable y que tenían un conteo de CD4 mayor de 200. Es decir, el paciente con VIH que está en tratamiento y que el tratamiento es efectivo, no le va mal, no se muere. Versus el paciente que había abandonado el tratamiento antirretroviral, versus el paciente con VIH que no se trata, que está descontrolado, que tiene falla virológica, que tiene falla inmunológica, esos pacientes sí se mueren. Ahora, algo bien interesante que pudieron observar en una corte española, ¿no? de clínicas de VIH y que vino también quizás a darnos mucha información, y es el hecho de que los pacientes con VIH que se encontraban bajo un cierto tratamiento antirretroviral quizás tenían menos posibilidades de tener complicaciones. Y esto era específicamente aquellos que eran tratados con un fármaco que se llama Truvada, que tiene tenofovir emtricitabina. Sin embargo, esta información es parcial, ¿no? Porque muy probablemente no tenga que ver con el tratamiento antirretroviral en sí, sino muy probablemente que son pacientes que se encuentran con control virológico y control inmunológico, ¿no? Es decir, tienen un conteo de CD4 bastante bueno y tienen el virus del VIH no detectable. Y posteriormente se trató de analizar exactamente esta cuestión de la gravedad en los pacientes con VIH y se dieron cuenta que sí existe una justificación desde el punto de vista inmunológico. Y es que el paciente con VIH controlado, su respuesta del linfocito CD4 es muy buena y aunque se ve ligeramente afectada, se recupera. Mientras que el paciente que tiene VIH, que no tiene un tratamiento antirretroviral, que no está siendo controlado, los linfocitos CD4 se agotan y eso de alguna manera repercute en el tipo de respuesta inmunológica que tienen. Es decir, montan una respuesta de citocinas proinflamatorias que al final es la que termina deteriorando al paciente. De tal manera que sus apreciaciones son bastante claras y bastante reales, ¿no? El paciente con VIH que tiene un tratamiento antirretroviral que está controlado, regularmente no le va mal. Algunas pacientes sí han muerto, pero son los menos y quizás debido a otras comorbilidades.
Muchas gracias. Y la otra pregunta va en relación a las mujeres embarazadas y la vacuna. Existe incertidumbre y es una pregunta como común el hecho, ¿me puedo vacunar? Estoy embarazada, estoy en mi primer trimestre. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué opinas tú a ello? Y claro, doctor, inclusive todas las personas, mujeres embarazadas, compañeras, pacientes, etcétera, que me preguntan, yo siempre les recomiendo que se vacunen. Al principio, cuando teníamos disponible la vacuna, y veíamos esta elevada mortalidad de las mujeres embarazadas por el COVID-19, estábamos en la incertidumbre de realmente recomendar si se vacunaban o no, ¿no? Sobre todo porque ya saben que siempre tener una intervención terapéutica en una mujer embarazada siempre resulta controversial. Sin embargo, los estudios clínicos a nivel mundial en las cuales mujeres se vacunaron y no sabían que estaban embarazadas, han podido mostrar que no tuvo ninguna repercusión en cuanto al desarrollo embrionario. Eso es por una parte. Y por la otra parte, en la gran valentía de mujeres que, dependiendo de determinadas semanas de gestación, tomaron la decisión por voluntad propia en muchas partes del mundo de vacunarse. Y esto, pues, científicamente hablando, fue algo muy rico, ¿verdad? Porque nos vino a dar información de que la vacuna, al menos la que se tenía información, que era la de RNA mensajero, la vacuna de Pfizer, no tenía ninguna repercusión desde el punto de vista clínico, embrionario, o del desarrollo del producto en la mujer embarazada. De tal manera que de pasar de no saber si lo indicamos a pasar a indicarlo hasta la semana 20 de gestación, ahora ya nos encontramos en el momento de poder indicar la aplicación inclusive entre la semana 8 y la semana 12 de gestación. Mi recomendación siempre es adelante, hay que vacunarse. Casi siempre, como les comento, yo soy mucho de, si mi información que estoy compartiendo, estoy dando la opinión que ustedes me están pidiendo, siempre tratar de tener una justificación científica más que una opinión personal. Y esto lo saco a flote porque, pues, obviamente la información que tenemos disponible es relacionada a la vacuna de Pfizer, la vacuna RNA mensajero. Algunas veces me preguntan, bueno, doctor, nos ha llegado a donde las unidades de vacunación, vacuna Astra, pero si leemos la IPP, o sea, la información farmacéutica de la vacuna o los estudios, pues no tenemos hasta el momento ninguna evidencia respecto a la aplicación en mujeres embarazadas. Probablemente esta evidencia se tenga que ir construyendo a través de la aplicación de la vacuna en las mujeres. Sin embargo, al menos yo siempre les hago la recomendación a las mujeres de que se vacunen, más allá de las 8 semanas de gestación, y con la vacuna que pues al momento tenemos información respecto a seguridad, ¿no? Que es la vacuna de Pfizer. Seguramente en algún momento pues tendremos información disponible con otro tipo de vacunas, ¿no? Pero esa es mi recomendación, siempre que se vacune. Perdón, muchas gracias. Hay dos preguntas más, pero ya no sabemos si leerlas o damos por terminada la sesión, ya que ya casi hacemos 2 horas. Y yo creo que hay, pues, o sea, desafortunadamente, a casi ya 2 años de inicio de la pandemia, seguimos teniendo muchas dudas, ¿no? Como personal de salud. Ahora imagínate los pacientes, ¿no? Entonces, no sé si tengas tiempecito. Nos echamos un... Hay una pregunta que dice Carla Edith Galindo Bolán. Buenas noches. Además de trombocitopenia, ¿también puede causar leucopenia? Esa es una. Y la otra de José Emanuel Castañón es: muchas dudas de vacunación en pacientes trasplantados con insuficiencia renal crónica, cirrosis hepática. ¿Se vacunan con alguna vacuna en específico? ¿Se recomienda la vacunación en estos pacientes? Sí, bueno, empiezo con
con la primera pregunta. Creo que tiene que ver con la Si primera produce pregunta. leucopenia. Sí, ok, y si produce trombocitopenia y leucopenia, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, efectivamente, no en todos los pacientes, inclusive, no me dejará mentir el doctor George cuando estábamos colaborando con el ISTECH, cómo en los exámenes empezábamos a identificar estos hallazgos, ¿no? De la trombocitopenia y específicamente la linfopenia, ¿no? Leucopenia, pero linfopenia. E inclusive muchos estudios intentaron poderlos utilizar como marcadores o índices de mal pronóstico, ¿no? Sí, efectivamente, sí genera algunas repercusiones hematológicas, y algunas de ellas han sido relacionadas a un factor de mal pronóstico, efectivamente. Segundo, con respecto a las personas trasplantadas con hemodiálisis, con cirrosis, con VIH, está recomendada la vacunación, por supuesto que está recomendada la vacunación. Ya existen estudios de vacuna en pacientes posttransplantados, específicamente posttransplantados renales. Y también hay estudios de vacunación en pacientes con VIH. A todos se les recomienda la vacunación. Hasta el momento no hay una vacuna que sea específicamente la recomendada. Ahora sí que va a ser la vacuna que se tenga disponible. Los estudios que hasta el momento se han realizado, pues obviamente como Pfizer ha sido la vacuna que más se ha utilizado, pues son los estudios que tenemos disponibles. Con respecto a los pacientes trasplantados, quizás por ahí vaya a haber alguna recomendación ya más específica de un determinado número de dosis de la vacunación. Lo que quiero llegar con esto es que si el paciente ya cuenta con el trasplante, ya tiene un tratamiento inmunosupresor, lo más probable es que por ahí haya la necesidad de recomendar hasta 3 dosis de la vacuna. Obviamente estos, vuelvo a insistir, son estudios clínicos que van apenas surgiendo y que en algún momento tienen que ser validados y buscarle su significado a nivel o su aplicabilidad a nivel mundial. Y por el otro lado, también tenemos a los pacientes con VIH, en los cuales también se han aplicado vacunas, donde sí se observa una adecuada y muy buena respuesta inmunológica, sobre todo al paciente con VIH que tiene un conteo de CD4 bueno, o sea, que tiene un conteo de CD4 mayor de 200, e inclusive también algunos estudios están tratando de identificar si es posible con la aplicación de 3 dosis, mejorar esa respuesta en el título de anticuerpos para mejorar la protección. Y con respecto al paciente con insuficiencia renal o con cirrosis hepática, sí, también al momento está recomendado la vacunación. No hay una vacuna en específico que se esté recomendando para estos pacientes, y por el momento todavía no tenemos una información científica por estudios que nos indiquen lo mismo que con el paciente trasplantado, si va a ser necesario 3 dosis, o con el paciente con VIH si es 2, pero puede tener una mejor respuesta si es 3. Todavía al momento no hay algún estudio importante al respecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su información, doctor. Le agradecemos, la verdad, el tiempo y la dedicación que te tomas. Es admirable. Veo que estás muy activo capacitando e informándonos, y la verdad que eso se agradece mucho, ¿no? Es para todos nosotros algo necesario. Adquirimos mucho conocimiento por parte tuya, y pues queremos, pues no nos queda más que agradecerte y pues pedirle a todos, si es posible, que pongan en modo visible sus cámaras, pues para tomarnos una foto grupal, ¿no? De esta sesión. Y pues así despedirnos. No sé si tengas alguna otra palabra para cerrar, Doc, Emanuel. No, pues agradecer a ustedes la invitación.
y agradecer la presencia pues de todos los doctores y de los demás profesionales de la salud que están conectados, ¿no? Para estas horas, ya prácticamente las 10 de la noche. Créanme que siempre mi mayor interés pues es que podamos mejorar todos, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Yo creo que siempre la colaboración y la comunicación la considero como un elemento muy importante para mejorar la atención de salud en la región y en el estado. Y ustedes lo saben bien, siempre estoy en la mejor disposición de poder colaborar con esto y con otras cosas que a mi área respecten, para que obviamente podamos ir poco a poco poniendo en alto pues, al estado y a la región en muchas otras cosas, ¿no? Y muchas gracias a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.